Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, asesor de Juntos por el Cambio, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Jorge Lanata te habla. Buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Bien. ¿Por qué sería peligroso sacar el cepo apenas el gobierno asuma? Primero, viste que el debate público muchas veces, Jorge, empieza por el final, no por el principio. Y la verdad que la regulación cambiaria es la consecuencia de todo lo otro que hagas, de lo que hagas con el gasto público, con los impuestos, con la política fiscal y con la política monetaria. Pero como es mucho más atractivo, bueno, empezamos por ahí y está bien. ¿Por qué si vos lo levantás sin hacer nada? Bueno, porque antes de generarte oferta de dólares te va a generar un desplome de la demanda de pesos. O sea, vamos a querer sacarnos todos los pesos encima que hoy tenemos artificialmente sostenidos en bonos, en LELIQ, incluso en depósitos a plazo fijo, que como hay cepo no podemos pasarnos a dólares. Entonces, imagínate que está toda esa demanda reprimida, que para decirte dos números, la de dividendos de empresas está como en 30.000 millones de dólares y la deuda comercial por importaciones arriba de 15.000 millones. Imagínate que en un día vienen y decían, no, mira, tengo estos 45.000 millones de dólares acá pendientes de comprar y necesito que me los vendas. Y yo levanté la barrera en un día. Eso es una catástrofe. Entonces, bueno, mira, hay algún punto en común ahí con el diagnóstico de Milei, porque, bueno, creo que está diciendo eso. O sea, es lo mismo, si se desploma la demanda de pesos, o sea, no que queremos sacarnos de los pesos todos en un día, bueno, tenés una hiperinflación, porque, bueno, corremos todos contra el peso. Así que, lo cual no quiere decir, todo lo contrario, a decir que el cepo hay que dejarlo. Lo único que hay que hacer es cambiarlo secuencialmente, lo antes posible. O sea, si vos tardás 4 años, fracasaste. Lo que hizo este gobierno, que no solo lo mantuvo, sino que lo agudizó 4 años, bueno, porque no hizo todo lo otro. Bueno, obviamente el cepo es una anormalidad, una aberración, es una tragedia el cepo. Ahora hay algo peor que el cepo, que es la hemorragia. Entonces, primero tenemos que remover las causas que me están provocando la hemorragia. El próximo gobierno va a tener que devaluar necesariamente. Bueno, depende cómo termine pero fíjate que están con el Fondo Monetario hace meses que tienen esa discusión subliminal, ¿no? Porque el fondo le dice, mira, a este tipo de cambio hay más demanda que oferta, no sé si te diste cuenta ya, pero digo, se te van las reservas de las manos, ¿sí? Porque todo el mundo sabe que esto es artificial. Entonces, si vos mantenés ese tipo de cambio, estás regalando los dólares. Y esa es la discusión que tiene, ¿no? Ahora dice que por enésima vez dice que van a anunciar en horas el programa, de acuerdo. Vamos a ver si esta vez es cierto. Así que depende cómo termine en esa negociación con el fondo y cómo termine este gobierno, pero sí es una perogrullada decir que a este tipo de cambio hay más demanda que oferta. Cecilia. Lacunza, ¿cómo está? Cecilia Bufflet. Pensaba en ese proceso, usted dice, bueno, el cepo es lo último, lo primero entiendo en eso es el orden fiscal, que básicamente es el ajuste del gasto. ¿Y eso por dónde empieza? Bueno, vos sabés, Cecilia, que... Tratando de ser lo más concreto posible, ¿no? Porque sí, estamos también, en esta etapa en la que tenemos que dejar de decir eslóganes y escuchar... que cuando dicen, no, tenemos que bajar la inflación, pero no ajustar, y bueno, hay que elegir una de las cosas. O queremos levantar el cepo, pero no ajustar. Bueno, también, ¿no? Entonces, la primera cosa viste que siempre se dice, hay que recuperar la confianza. La confianza es una consecuencia, ¿no? Entonces, para recuperar la confianza no es levantemos el cepo y recuperamos la confianza. No, primero recuperemos la confianza y después levantamos el cepo. Entonces, para recuperar la confianza, primero empezar por decir la verdad, a ver si nos va un poco mejor. Segundo, también en el debate de esa verdad, de esos enunciados, bueno, sofisticar el debate público, que no sean eslóganes, ¿no? Entonces, consolidar las cuentas públicas, que es dejar de gastar más de lo que tenemos. Si no hacemos eso, no va a bajar la inflación ni vamos a levantar el cepo nunca.
Y si lo levantamos sin hacer eso antes, y va a ser una catástrofe. Entonces, primero, dejar de gastar más de lo que tenemos. ¿Dónde? Mira, por razones de eficiencia, pero sobre todo por razones de equidad, los subsidios a la energía son inmorales. El 40% de los hogares no tienen gas de red. No casualmente, con el 40% de los hogares de menores ingresos tienen garrafa. Entonces, los subsidios al gas van al 60% de los ingresos medios y altos. Sí. ¿Sí? El subsidio a la electricidad es más universal, pero igual es regresivo, va más a los ingresos medios y altos. Así que ahí tenés una fuente. La otra es empresas públicas. A mí me encanta. El otro día tuve que ir al interior, tomé un vuelo de aerolíneas. Me atendieron bien, salió a horario, el servicio es bueno, el avión estaba en condiciones. La verdad, un placer. 300 millones de dólares por año tiene déficit. Hace 2 años 700 millones de dólares por año. Y no me meto si es aerolínea de bandera, no sé qué quiere decir. No me meto con que sea pública o privada. Digo, es inmoral. Ese pasaje mío estaba subsidiado por el 55% de chicos pobres del conurbano. ¿Sí? Entonces, digo, si tenemos 55% de chicos pobres, todo peso que va a otro lado es inmoral. ¿Y eso qué hay que hacer? ¿Reestructurarla o hay que privatizarla, por ejemplo? De privatizarla no creo que nadie la quiera comprar ahora, así que no es ni siquiera un dilema. Pero no puede seguir demandando de chicos pobres del conurbano 300 millones de dólares por año. Digo chicos pobres del conurbano no para ponerme sensible, sino porque el dinero es fungible, entonces lo que pagan el IVA o ingresos brutos cada vez que van al compran un litro de leche de la esquina, y bueno, termina en un subsidio o a la energía de cableantes o a empresas públicas. Entonces, así, bueno, hay más cosas, pero me pediste 2 cosas concretas. Ahí tenés 2 cosas concretas. Jessica. Hernán, Jessica, vos y soy, ¿cómo estás? Ayer hablábamos con Nadine Argañarás y él hizo un informe con una cuenta que es de los servicios de luz, gas, electricidad. Alrededor de 1/3 son impuestos, tributos, decía él, porque hay impuestos, tasas, etcétera. ¿Se pueden sacar esos impuestos que van, digamos, que 1/3, digamos, va para el Estado en alguno de sus niveles y que no sea tan fuerte la quita de subsidios a la hora de tener que pagar cada uno de los servicios? ¿Es viable esa posibilidad? Genial punto. Sí, no solo coincido, sino que cuando me tocó ser ministro de la Provincia de Buenos Aires, claro, María Eugenia Vidal los eliminó, todos. Había un montón de impuestos provinciales sobre las boletas de luz y gas. ¿Sabes por qué? Porque es una forma de recaudación fácil. Ni sabemos lo que pagamos, nadie mira la boleta, entonces metemos ahí tasas, impuestos, tasas, contribuciones, no solo provinciales, también municipales. Es más, hicimos una ley para que también se eliminen las tasas municipales. Las revirtieron. ¿Sí? Entonces, claro, pero eso es el trabajo, incluso no es del gobierno nacional, sino de los gobiernos subnacionales, provinciales y municipales. Claro que se pueden sacar. Ahora, obviamente, es una merma de ingresos para los gobiernos subnacionales que tienen que hacer más eficiente su gasto, claro. ¿Y esto lo propondría? Ahora, en la Argentina sí. No, si lo propondrías como una medida concreta en el inicio del gobierno, si esto lo propondrías como medida concreta. Mirá, el inicio del gobierno también incluye un acuerdo federal con provincias y después de cada provincia con sus municipios, porque son autónomos, mirá, así no podemos seguir. El gasto público es, redondeando, 40 puntos del producto. Ni siquiera digo si es alto o bajo, no lo podemos financiar. La sociedad no está dispuesta a financiarla. Y no es una cosa de ideológica, es práctica. Y en Suecia es más alto. A mí me gustaría ser Suecia, pero vas por la autopista y tenés un guardrail que te protege si te quedas dormido. Entonces hay servicios públicos que lo ameritan. Y en Singapur es la mitad. También me gustaría vivir en Singapur, porque el ingreso per cápita es $50.000 por año. Ahora, el contrato social nuestro dice que no queremos pagar, el acuerdo que tenemos para convivir,
dice que queremos pagar impuestos por 30% del producto, entonces no podemos gastar 40 y recaudar 30. Entonces, porque después esos 10 son inflación que pagan los pobres, ¿sí? O deuda, ¿sí? Que después termina mal. Entonces, bueno, ese pacto social que tenemos con la comunidad, o contrato social, mejor dicho, bueno, se tiene que cristalizar en un pacto federal o fiscal con las provincias y mira, a este nivel de gasto, a este tamaño del Estado no podemos vivir. Entonces sí, es una medida inicial, te diría. Plantear eso. La Cunza, ¿qué tal? Rolando Barbano te saluda, ¿cómo te va? Hola, hola. Te quiero preguntar si todos los asesores económicos de Juntos por el Cambio están de acuerdo en lo que hay que hacer y en cómo hacerlo. Porque a veces uno escucha diferentes opiniones y da la sensación de que no están todos exactamente en el mismo camino. Te pregunto vos si crees que van a llegar a una uniformidad en la propuesta, si la de Patricia Bullrich y la de Larreta van a ser la misma, si van por el mismo lado con el tema económico. No, primero, Larreta y Bullrich tienen el mismo puerto de llegada, imagina el mismo país, lo tienen dentro de 4 años, ¿sí? Después tienen diferencias en el itinerario, sobre todo en cómo construir el músculo político para hacer las reformas. En un renglón, Larreta dice, bueno, para que no sean reversibles tienen que ser consensuadas, pues no viene otro y cambia todo, que ya pasó, y Bullrich te dice, no, que hacen una nave insignia y que por el voto popular y que las demás la sigan. Básicamente eso. Pero el mismo norte. Los economistas, los tipos que mencionás, los conozco a todos. Mira, primero, si hay alguna diferencia, bienvenida, porque el que se cree dueño de la verdad son no. Segundo, son todos con los que comparto y los conozco, son excelentes profesionales, idóneos, honestos. Podemos tener algún matiz de diferencia en alguna velocidad que después en el título de superficial dice no, porque aparte vende también, no, fíjate que hay diferencias, no, sabemos que el orden de no hay levantamiento del cepo sin orden fiscal, eso estamos todos de acuerdo, todos, que no es, eso es anti-kirchnerismo, ¿sí? O tampoco es Milei te dice, hay un problema, no me voy a poner técnico, de dominancia fiscal, digamos, ¿sí? A ver, si gastamos todo el tiempo más de lo que ingresa, nada de lo que hagamos alcanza. ¿Sí? Nada va a pasar, esa es la dominancia fiscal. Entonces algunos dicen, no, pero transformémosle por una ley, dolarización o convertibilidad, lo que quiera, que no, que haya dominancia monetaria. ¿No? ¿Qué es eso? Te corto la caja, entonces te obligo a ajustar el gasto. No pasa eso. No pasa, porque empezamos a gastar con tarjeta, o sea, con deuda, o empezamos a firmar vales, con cuasimonedas. ¿Sí? Entonces ya probamos que no pasa. Entonces, no tratemos de cambiar la realidad con una ley contra natura. Ahora, ayer, Hernán... Discúlpame, Hernán, ¿vos qué pensás del bimonetarismo? Ya tenemos bimonetarismo, Jorge. Y la verdad que darle más cualidades o atributos a la moneda extranjera, al dólar en este caso, temo, Jorge, que antes de generar oferta de dólares va a generar un desplome de la demanda de pesos. ¿Sí? O sea, nos vamos a querer sacar todos los pesos encima lo antes posible. Y todos vamos a querer cobrar en dólares y pagar en pesos. Y eso es el preludio de una hiper. Entonces, que después termine en eso, o sea, cuando hiciste el orden fiscal, bueno, fíjate que siempre el razonamiento es siempre igual. Si haces el orden fiscal y entonces dejás de gastar más de lo que ingresa, después tenés varios arreglos monetarios, acuerdos monetarios que funcionan. Digo, si el monetarismo es voluntario y al final del camino no es dentro de 4 años, es en algunos meses. Y genial, que convivan. ¿Sí? Ahora, si empezás por ahí, y lo más probable es que nos queramos sacar los pesos encima. Entonces, primero el caballo y después el carro, no al revés, ¿no? Lo mismo para el cepo, ¿no?
Ayer vos recién decías que comparten las ideas en generales y que tienen alguna diferencia de implementación entre los equipos económicos, pero ayer Horacio Rodríguez Larreta un poco lo que dijo es que el gobierno Macri fracasó en la implementación de su plan y lo asoció a la idea de implementación de su plan que tiene Patricia Bullrich. Para vos, el modelo de implementación más rápido de una salida del cepo o de un cambio de reglas está destinado al fracaso? Primero no me voy a meter en esa discusión. Sí, para no eludir la pregunta, y los momentos históricos no son estrictamente comparables, porque en aquel momento había crédito y ahora no va a haber crédito. Así que hay holguras que a veces tenés y otras no, entonces no es la misma receta para todos los momentos. Con ese prólogo te diría que si en 2015-2019 hubo espacio, al principio sobre todo, para cierta ambigüedad fiscal y ansiedad monetaria, la norma del próximo gobierno es ambición fiscal y prudencia monetaria. ¿Está bien? Eso quiere decir, mira, deja de gastar más de lo que ingresa todo el tiempo y no saltes al vacío en el mientras tanto. Y no es que tardás 4 años. Tenés que, o no tenés crédito, tenés que tardar 4 meses. O lo que sea, pero poco. Porque cualquier atajo que quieras tomar, llamarlo dolarización, que es el más vulgar si querés, vas a saltar sin red. Y si hay un pecado que no puede cometer un gobierno, un funcionario público, es la imprudencia. Porque si vos vas en tu auto y sos imprudente y chocás, bueno, tu vida. Ahora, cuando conducís un tren con 46 millones de pasajeros, no es tu vida. Entonces, no puedes ser imprudente. Y por supuesto que a mí me atraen mucho los títulos audaces y las resoluciones instantáneas, y la gente aplaude, y los títulos son más atractivos. Me encanta todo. Pero, ¿sabes qué pasa? Para construir confianza, primero tengo que empezar por decir la verdad. Y si no, después yo duro 2 meses, listo, mi vida sigue, me voy a mi casa, viene otro con otro eslogan, dura 2 meses y así estamos cada vez más abajo. Entonces después nos agarramos la cabeza, che, qué barbaridad, no hay confianza. ¿Y cómo hay confianza si mentimos?